Perfecto. Entonces ahora sí vamos a comenzar. Muchas gracias por ser tan juiciosos. Entonces el martes a medianoche. Bien. Entonces, porque es que hoy les voy a poner la segunda tarea, pero bueno, está bien. Entonces, vamos a hacer fuerza de fricción seca. Entonces, la fuerza de fricción es una de las cosas que no se enseña bien en los libros. En los libros ustedes pueden encontrar una cantidad de cosas y unas ideas que no funcionan. Por ejemplo, ¿no? Que la fuerza de fricción va en contra del movimiento. Que la fuerza de fricción es estática si las cosas están quietas y cinética si las cosas se están moviendo. De hecho, en una tesis, que es la que ustedes están viendo ahí, la de predicción, experimentación y simulación en la enseñanza de la fuerza de rozamiento de Gerson Hincapié, él se tomó la tarea de buscar en la literatura y encontró un estudio de Conrani, Pozo y Giorgi del 97 que analizaron 15 libros de texto, casi todos de nivel universitario, para ver cómo explicaban la fuerza de rozamiento y ninguno lo hacía bien, ninguno explicaba bien la fuerza de rozamiento. Así que esta es una de las fuentes de muchos problemas con los estudiantes en el colegio, porque la fuerza de rozamiento está en todos los trabajos que uno hace, en todos los problemas que uno hace en todos los días. Lo único que tiene uno es fuerza de gravedad y fuerzas de contacto. Y las fuerzas de contacto se dividen en dos, normales y de rozamiento. Así que si hay contacto, hay fuerza de rozamiento. Y si no está bien entendida, no es una sorpresa que nuestros estudiantes no lo puedan solucionar. Tres cosas que dicen, por ejemplo, muchos libros y que no son correctas. La primera, dicen, va en contra del movimiento frenándolo, que la fuerza de rozamiento siempre va en contra del movimiento y siempre frena. Que siempre tiene un efecto disipativo y que siempre vale F igual a mu por N. Y entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a empezar el camino para quitar esas cosas. ¿Listos? Entonces, arranquemos por una definición. ¿Qué es fuerza de rozamiento? Simplemente la componente tangente de la fuerza de contacto. O sea, si ustedes tienen un contacto como el que está mostrando ahí en la presentación, ¿y qué es lo que tienen ahí? Si ustedes hacen un zoom, lo que van a tener es una superficie rugosa arriba y abajo. Y entonces van a tener electroncitos arriba y electroncitos abajo. Y los electrones pues van a ser lo que está más lejos, más afuera de la superficie. Los electrones de arriba y de abajo los electrones de abajo. Y los electrones con los electrones se repelen. O sea, la fuerza de rozamiento y todas las fuerzas de contacto son electrostáticas. Entonces, uno empuja una superficie con la otra, a los electrones no les gusta que los presionen y entonces se hacen una fuerza. ¿Y por qué no pueden salir escapados? Porque están amarrados a los núcleos, ¿no? Entonces por eso van a ser como dos almohadillas que se empujan. Y esa es la fuerza, el origen de la fuerza de contacto, tanto normal como de rozamiento. Ahora, también lo podemos entender así. Si la superficie es más rugosa o menos rugosa, son como los dedos. Yo puedo colocar los dedos uno sobre otro. Y digamos que si son muy rugosas, yo tengo que hacer una fuerza para que pasen. De hecho, si uno hace modelos de computador de cositas que sean así como dedos, dos superficies llenas de dedos y una superficie pasa sobre la otra, el comportamiento que se obtiene es igual al de la fuerza de rozamiento, aunque no pongamos fuerzas tangentes. O sea, solo con fuerzas normales, así de lado y todo eso, se reproduce la fuerza de rozamiento bastante bien. Ahora, si las superficies fueran completamente lisas, ¿no habría fuerza de rozamiento? Sí, porque de todas maneras los electrones son como turpitos, forman una estructura cristalina, que son turpitos abajo y turpitos arriba, y esos turpitos tienen direcciones en las que van chocando unos con otros y otros en las que no. Que no, exacto. O sea, hay ángulos entre los dos planos en los cuales no hay fuerza de rozamiento, y esos experimentos se pueden hacer en ultraalto vacío, y uno puede encontrar que la fuerza de rozamiento disminuye para ciertos ángulos. Fantástico, ¿no? Bien, entonces, vamos a hacer un problema. Quiero que todos hagamos este problema. Un mesero tiene su bandeja y ahí coloca un objeto de 1 kilogramo de peso y le dicen, mesero, y arranca así. O sea, se va acelera a una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Este es un problema para ustedes, ¿no? Y entonces, la pregunta y los coeficientes de fricción
entre la superficie de la bandeja y el objeto que está llevando encima, que puede ser un ponqué, digamos entre la superficie y el pudín, entonces el estático es 0.4 y el cinético es 0.3. Y entonces la pregunta es, ¿con qué aceleración se mueve el objeto de arriba, el pudín? ¿Con 1 metro por segundo cuadrado? ¿Con 2 metros por segundo cuadrado? ¿Con 3 metros por segundo cuadrado? ¿O con 4 metros por segundo cuadrado? A ver, por favor, cada uno, hágalo, intente hacerlo. Tienen 2 minutos. Si necesitan un dato más, digamos que la bandeja pesa 2 kilos. ¿Bien? Ok. ¿A quiénes les dio A? Levanten la mano los que le dio A. Nadie. Bueno, uno. ¿A quién le dio B? Levanten la mano los que les dio B. Listo, ahí hay varios. Aquí también. ¿A quién les dio C? Ajá. ¿A quién les dio D? Muy bien. Entonces vamos a ver. Entonces, hay 3 tipos de fuerza de rozamiento. La estática, la cinética y vamos a introducir un tercer tipo, la límite. Decir que son 3 y no que 2 nos ha funcionado bastante bien con los estudiantes. O sea, no decir que hay 2, estática y cinética, sino decir 3. La estática, la cinética y la límite. Porque en todo problema de una fuerza de rozamiento vamos a tener que calcular seguramente las 3. A veces solo 2, pero son 3. Y entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, si yo tengo un cuerpo acá, y digamos que lo pongo por aquí, y tengo un dinamómetro de esos de resorte, yo lo coloco acá y jalo, digamos, para que quede exactamente igual que el dibujito, voy a ponerlo al otro lado. Y jalo en este momento con 0.2 newtons. Estoy jalando con 0.2 newtons. ¿Cuál es la fuerza de rozamiento? 0.2 newtons, ¿cierto? O sea, está quieto y sigue quieto. Y yo le creo a Newton. Así que si está quieto y sigue quieto, la aceleración es 0. Porque no cambia su movimiento. Si no cambia su movimiento, la suma de las fuerzas debe ser 0. O sea que la fuerza de fricción que le hace el piso tiene que ser igual a la que yo le estoy haciendo. Ahora, si yo jalo a 0.4 newtons, si estoy jalando con 0.4 newtons, ¿cuál debe ser la fuerza de fricción? 0.4. Si yo jalo con 0.6, debe ser ¿cuánto? Ahora fíjense, si yo estoy jalando con 0.8 ya se empieza a mover. Ya se empieza a deslizar. O sea, hay un límite antes de que se deslice. La fuerza de fricción estática es cuánta fuerza necesito para que las superficies no se deslicen. Y entonces yo empiezo a jalar. Y si las superficies no se deslizan, pues en este caso la suma de las fuerzas tendría que ser 0. Entonces, hay un límite máximo a esa fuerza. Y ese concepto de que hay un límite máximo es súper importante, ¿no? Es súper importante que haya ese límite. Toca así. Bueno, entonces, ojo las palabras que yo usé, ¿no? Yo usé deslice, no muévase. Porque fíjense, si es estático, la fuerza de rozamiento, si no se desliza, la fuerza de rozamiento es estática. ¿Qué es cinético? Cinético es que se desliza. Cinético suena. Estático no suena. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, esto, cuéntenme. Aquí esta cosa encima de esto. ¿La fuerza de rozamiento es estática o cinética? Entre las dos superficies. Estática, ¿sí ven que no se desliza? Se mueve, pero no se desliza. Ahora, si yo lo tengo acá y hago así, si hago así, ¿es estático o cinético? ¿Sí ven que suena? Miren, este cuerpo está quieto.
está quieto, pero la fuerza de rozamiento es cinética. O sea, muchas veces inducimos al error con solo la palabra que decimos. Si decimos la fuerza de rozamiento es estática, si no se mueve, jodimos a los chinos. Tenemos que decir si no se deslizan las superficies. Entonces, por ejemplo, aquí la fuerza de rozamiento es estática. Las superficies no se deslizan una contra la otra. La fuerza es estática. Aquí la fuerza es cinética. Entonces, volvamos a nuestro dibujito. Lo interesante es que uno empieza a jalar, a jalar, a jalar, y llega un momento en que eso se empieza a deslizar. O sea, uno empieza a jalar y sigue estático. Jalar y sigue estático. Y llega un momento en que se empieza a deslizar. O sea, hay una fuerza límite. Si yo dibujara, como está allá, ¿cuál es la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento que hay entre las superficies contra la fuerza externa, yo veo que eso va subiendo en 45 grados diciendo que las dos son iguales. Hasta que llega un momento en que ¡pum!, cae y queda constante. Cuando queda constante es cuando se empieza a deslizar. Y en ese caso la fuerza de rozamiento es cinética. Entonces tengo, cuando no se desliza, es estática. Y cuando se desliza, es cinética. Hay un límite, ¿no? La fuerza estática tiene un límite y entonces vamos a hablar de tres valores. La estática, la cinética y la límite. Y entonces el que haya ese límite es lo más importante para los estudiantes. O sea, dos conceptos claves, digamos que serían los más importantes, no uno sino dos. Primero, la fuerza estática es la que se necesita para que las superficies no se deslicen. No sé cuánto vale, porque eso necesita de cada vez. Si yo le hago aquí 0.1 newtons, la fuerza de rozamiento estática es 0.1 newtons. Si le hago 0.2, es 0.2. Si le hago 20 newtons, la fuerza de rozamiento estática, o sea, la que se necesita para que no se deslice, debería ser 20 newtons. ¿Será que lo puede hacer? Pues ustedes ya saben que no, las superficies no se pueden hacer tanta fuerza, porque ya con 0.6, con 0.8 ya se mueve. O sea, uno calcula varios valores. El estático es cuánto necesito para que no se deslicen, y hay otro que es el límite. Si lo que necesito es más chiquito que el límite, entonces sí, se quedan sin deslizar. Si lo que necesito es más que el límite, entonces eso se desliza. Y cuando se desliza, ahí sí que entonces es la fuerza cinética. Veamos cómo podemos medir eso. Entonces, no diga muévase, diga deslice, ¿no? Con respecto a los coeficientes que usted está hablando, eso, por ejemplo, si yo tengo una superficie y sobre esa superficie voy a realizar dos objetos con características diferentes. Sí. Entonces, yo lógicamente no puedo hablar de un coeficiente de rozamiento igual para los dos objetos, ¿verdad? Eso no es. Los coeficientes de rozamiento son para las parejas de superficies. O sea, madera sobre acero. Aluminio sobre acero. O sea, es para las parejas. ¿Sí? Correcto, el coeficiente como tal, entonces dependiendo de qué se deslice con qué. Exacto. Sí, es de las parejas. O sea, cada pareja de materiales va a tener sus coeficientes. Estático y cinético. Pero todavía no hemos dicho qué son los coeficientes, ¿no? Digamos que hasta ahora solamente tenemos la idea de que hay un límite. ¿Sí? O sea, entonces, ¿cómo construir ese concepto? De que hay un límite, tenemos que construir a los estudiantes el concepto de que existe un límite. Eso no se hace fácil con esto, cuando ustedes piensan que lo que van a hacer es girar el ángulo y ver en qué momento se desliza. Claro, es súper fácil, ¿no? Uno coge esto acá, gira, y en el momento en que se empiece a deslizar, ¡chun! Entonces ahí mide el ángulo, y la tangente de ese ángulo es el coeficiente de rozamiento estático, ¿no? Pero es muy complicado para los estudiantes. Esto tiene seno, tiene coseno, tiene fuerzas en X, tiene fuerzas en Y, y no genera el concepto de que hay un límite. Claro, el límite está aquí, hay un ángulo, límite, pero no se ve fácil. Entonces, lo que nos ha funcionado es hacer otro experimento. Escoger esto acá y empezar a echarle arenita. Esto está muy sofisticado, nos acaba de llegar, está nuevecito y desempacado.
Pero ustedes lo pueden hacer con una tabla. Y de hecho yo lo que usaba antes era media botella de Coca-Cola cortada y colgada con alambres. Los que han visto esta clase alguna vez, yo le echo ahí arena, chun, chun, chun. Pero bueno, esto tiene un platito y está lo más de bonito, ¿no? ¿Se alcanzan a ver el plato? ¿Podemos hacer un poco menos de zoom? Bueno, ok, como que no. Entonces, vamos a tomar los datos. Aquí tengo una gramera. Entonces, vamos a coger, por ejemplo, vamos a hacer una tablita en Excel y vamos a medir la fuerza normal, que es el peso, ¿no? La fuerza normal, bueno, me va a tocar, ahí no me alcanza a ver, pero bueno, lo puedo hacer aquí. La fuerza normal depende de qué tan... es el límite, o sea, hay un límite, ¿no? Para la fuerza de fricción. Hay un límite para la fuerza de fricción. Ahora les voy a contar que ese límite depende de qué tan presionadas estén las superficies. Eso lo podemos pensar muy fácil. Si digamos que las superficies son nuestras dos manos. Si las dos manos están solamente metidas una sobre la otra un poquito, yo con muy poquita fuerza puedo hacer que empiece a deslizar. Si yo las meto más una entre la otra, pues voy a necesitar más fuerza. Háganlo. Cojan sus dos manos y háganlo así. Si tienen muy poquita fuerza, si penetran muy poquito los dedos, lo pueden hacer fácil. Digamos que este está quieto y tratan de deslizar el de arriba. Si lo meten más, entonces se necesita más fuerza. Si lo meten más, se necesita más fuerza. O sea que el límite al cual empieza a deslizarse, la fuerza límite a la que empieza a deslizarse, depende de qué tan penetradas, qué tan interpenetradas estén las superficies. Qué tan presionadas y cómo se aumenta la penetración, presionándolas unas contra otras. Entonces, entre más yo presione las superficies unas contra otras, más alto va a ser ese límite. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen aquí que con poquita presión las superficies estaban como separadas y obtienen un valor límite, si ustedes aumentan la presión, las dos superficies van a estar más metidas una sobre la otra y el límite va a ser más grande. Y si ustedes aumentan la presión, pues el límite va a ser todavía más grande. Resulta que la presión, ¿qué es? Pues no es más que la fuerza normal. O sea, la fuerza normal nos mide qué tan presionadas están una contra la otra, ¿no? Si quieren definir presión sobre área, pues va a ser proporcional a la fuerza normal. O sea, la fuerza normal nos mide de alguna manera qué tan presionada está una superficie contra la otra. Entonces, entre más mayor sea la fuerza normal, entre más grande sea la fuerza normal, más alto va a ser el límite. Si yo dibujo esa fuerza límite contra la normal, seguramente voy a obtener una línea recta. También hubiera podido obtener una curva y una curva así o tal cosa. Pero uno de los primeros que lo midió fue Coulomb, y Coulomb encontró que efectivamente era una línea recta. Y entonces, que la fuerza límite es proporcional a la normal. O sea, la fuerza límite se puede encontrar multiplicando la normal por algo. Y ese algo es la pendiente de esa recta y la pendiente es el coeficiente de fricción estático. Entonces, ¿el coeficiente de fricción estático nos sirve para calcular la fuerza de fricción estática? No. Nos sirve para calcular la fuerza límite. La fuerza de fricción no es μ por n. La fuerza estática no es μ por n. La fuerza estática es la que se necesite para que las superficies no se deslicen. Sobre este bloque, si yo jalo con 0.1 newtons, ¿cuál es la fuerza de fricción estática? 0.1. La límite es 0.8. 0.2. ¿Cuánto es la estática? 0.2. La límite es 0.8. 0.4. Sigue quieto. ¿Cuánto es la estática? 0.4. La límite es 0.8. La estática siempre está por debajo de la límite. Y cuando está la límite, ya se empieza a mover. Aquí se empezó a mover con 0.8. ¿Cómo puedo hacer para aumentar el límite? Presionar las dos superficies más. Por ejemplo, yo me puedo sentar encima. Y ahí sí, pues eso no se va a mover sino hasta que jalen durísimo. Y se dañe el dinamómetro, ¿no? Entonces, o puedo colocar más peso encima. Si coloco más peso encima es otra forma de presionarlo. O lo puedo poner en la mano y aumentar la presión. Con eso la normal crece. Entonces, ahí la normal crecería
aumenta la interpenetración y el límite va a ser más grande porque yo puedo hacer más y más y más fuerza sin que se deslicen, hasta que se deslicen. Entonces, el coeficiente de fricción estático no tiene nada que ver con la fuerza estática, sino con el límite máximo de la fuerza estática. O sea, no tiene que ver con la fuerza estática, sino con la máxima fuerza estática que las dos superficies se pueden hacer. ¿Entendido? ¿Cuál es el problema? El problema está en los libros. El problema está en que todos los problemas que ustedes ven en los libros de coeficiente de fricción ponen la situación en el punto límite. ¿Cuál es la mínima fuerza que tengo que hacerle a un bloque para que no se deslice cuando lo presiono contra la pared? ¿Cuál es el mínimo ángulo en el que se va a deslizar? ¿Cuál es? O sea, siempre es en el límite, el máximo radio en el que puedo colocar una monedita para que no se desvíe, no se salga volando del tocadiscos. O sea, siempre es el límite. No hay casi ejercicios en los libros donde la fuerza de rozamiento estática no esté en su valor límite. Y como en el límite la fuerza de rozamiento estática vale μ por n, entonces los estudiantes quedan con la idea de que la fuerza es μ por n, y no es cierto. La fuerza siempre es menor. Y de pronto hasta igual, pero en el caso límite. Pero la vida diaria casi nunca está en el caso límite, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Si uno vive al límite, es muy tenaz. ¿No? Como en la película esta, Al filo de, ¿qué? El tiempo del mañana. Que les dice el hombre, yo lo que quisiera es levantarme un día y tener más de 24 horas de vida. Bueno, entonces no, la vida diaria no está casi nunca al límite. Uno tiene márgenes de seguridad. ¿Listo? Entonces vamos a ver esto, vamos a ver que es así. Para eso sirve este experimento. Entonces voy a colocar aquí, ahora sí necesitamos el experimento. Voy a colocar aquí tengo un bloquecito, esto está plano, y aquí voy a empezar a echar arena. Y vamos a medir cuánto pesa el bloquecito, pues que la fuerza normal va a ser m por g, y cuánto pesa la arena. Entonces empecemos, y lo vamos a ir anotando en este Excel. Entonces empecemos. Encendemos esta cosa. Esta es la gramera de mi casa, la que sirve para hacer las tortas. Entonces, esto pesa 106 gramos. Vamos a hacerlo en gramos fuerza, ¿no? Entonces, la normal son 106 gramos fuerza. Entonces, escribimos 106. Y con 106 vamos a ver cuánto hay que echarle. Entonces, miren, aquí tengo arena. Esto no alcanza a ser ni 500 pesos de arena. Y empezamos a echarle acá. Con mucho cuidado, porque si ustedes lo dejan caer desde muy alto, entonces el platico tiene que hacer fuerza para frenarlo. Entonces la idea es que esa fuerza sea lo más chiquita posible. Entonces ustedes le van echando así, hasta que se empiece a deslizar. Nada. Ahí. Listo, ahora sí con todo el cuidado del mundo. Lo llevo acá y lo peso. Pesa 77. ¿No? 77.1. Entonces aquí colocamos para 106, 66. Punto 1. Ahora colocamos la pesa. Listo. $100. 101. Ajá. Ahora vamos a colocar otra pesita de 50. Gramos encima. Pongamos una de 100. Entonces ahora esto pesa 205. Bueno, iba a ser 206, ¿no? Es 205.5. Para ser más exactos. Y ahora pongamos acá.
lo llevo aquí. El impulso inicial lo puede hacer mover, ¿no? Porque haría... estamos jodidos. Bueno. Ahí se cayó un poco de arena, pero ni modo. Entonces, 132.7. Estamos 133. Entonces, ¿ven que esa cosa parece ser una línea recta? Yo agregaría un dato más, colocaría acá un 0, 0, porque yo esperaría que cuando no haya normal, el límite sea 0. Y ustedes ven que la cosa sí da una línea recta, ¿no? Si yo ahora agrego una línea de tendencia, pues se ve bien recto. Y si digo que presentar la ecuación, ahí está. O sea, me está dando que el coeficiente de fricción es 0.64. Claro, el coeficiente de fricción depende también de dónde pongan en la tabla. O sea, puede ser que un pedacito esté más liso que otro. Y eso es lo que nos estaba pasando antes. Yo lo estuve poniendo más o menos en el mismo sitio. Bueno, entonces de ahí sacamos que el coeficiente de fricción es ¿cuánto? 0.65, ¿no? Lo que está dando ahí. Entonces, anotémoslo. Mu S igual 0.65. Bueno, si ustedes no tienen una gramera así, ¿no? También lo pueden hacer con un dinamómetro. El problema es que los dinamómetros bien calibrados, ¿sí? Los calibrómetros que tenemos de resorte generalmente están medio dañados, pero se puede hacer. Pero si también quieren hacer la cosa así, haciendo un poco de circo, lo pueden hacer con estos dinamómetros. Este es un dinamómetro que se consigue en casi todos los aeropuertos. Es el que uno usa para pesar la maleta y darse cuenta que no pasa de 23 kilos, o de 22, o de 10 si uno viaja por Viva Colombia. O sea, esto es lo que le evita a uno las multas, ¿no? Tener que pagar exceso de peso. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, pues podemos coger, por ejemplo, mi maleta. Y yo puedo mirar acá, vamos a hacerlo en esta parte. Puedo coger mi maleta aquí. ¿Sí? Y lo podemos volver a hacer. Puedo coger mi maleta y primero peso la maleta. Entonces la maleta aquí pesa 2.13 kilos. Entonces, voy a hacerlo en otro lado. Entonces pongo que 2.13 kilos. Voy a quitar esto para que ustedes vean. Y ahora estamos en kilogramos fuerza. Y ahora vuelvo acá, la pongo en 0 y empiezo a jalar hasta que vea que se desliza. 0.38. Ahora, necesito ponerle algo que pese ahí encima. La arena. ¿No? $3.75. O sea que ahora hay 5.88. Y jalo.
1. Necesito algo más que pese. ¿Quién me puede prestar su morral? Listo. No hay ningún computador ni nada ahí adentro. Ah, bueno. Listo, ok. Entonces lo pesamos. A ver, tara, listo. 3.5 kilos. Bueno, pues comparado con los morrales que ustedes mantienen, no es tan pesado, ¿no? 3.5. Entonces, un momentico. Entonces, anotamos. Igual a lo que llevábamos. Más 3.5. Y ahora jalamos. Ocho, 9, 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 más o menos. $1.5. Bien, también da línea recta y en este caso el coeficiente de fricción nos da que es 0.16. ¿Ven? Entonces, funciona. O sea, eso que nos propuso Coulomb hace ya como 200 años. Bueno, sí, casi 300, sí, 200 años. Que la fuerza límite crece con la normal. O sea, que es igual a la normal multiplicada por una constante, funciona bien. Pero fíjense que lo que crece con la normal es la fuerza límite, no es la fuerza de fricción, sino la límite. Y pues la cosa pueden ustedes hacerla con lo que quieran. Con esto funciona muy bien con las maletas. Este bichito no es tan caro. Esto cuesta más o menos $20-25, o sea, más o menos 50.000 pesos. Bueno, ya subió el dólar, ¿no? Como 60.000 pesos. ¿Sí? Muchísimas gracias. Pueden hacerlo con los morrales de los estudiantes sobre la mesa o sobre el piso y eso funciona perfectamente. O pueden colocar un pedazo de cartón y encima las maletas y jalar desde el pedazo de cartón. O pueden hacerlo así con este aparatito, ¿no? También vale la pena. O sea, como práctica experimental de los estudiantes, pues esto no es nada caro. Este montaje. ¿Listo? Entonces, fíjense que lo que crece es la fuerza máxima, ¿no? Lo que crece con la normal es el límite. La máxima fuerza que se pueden hacer. Entonces, ¿cómo es la cosa? En todo problema de fuerza de rozamiento, en todo contacto, va a haber tres fuerzas. La estática, la cinética y la límite. La estática, ¿cómo se calcula? La estática se calcula cuánta fuerza necesito para que las superficies no se deslicen. La cinética, la límite, ¿cómo se calcula? La límite es, calculo la normal y multiplico por el coeficiente estático. Es μ sub s por n, esa es la límite. La cinética, ¿cómo es? Pues resulta que cuando eso desliza, sí hace una fuerza constante. Y esa fuerza constante es μ sub k por n. O sea, la fuerza cinética sí es μ sub k por n. La fuerza estática no es μ sub s por n, esa es la límite. La estática es generalmente mucho más chiquita. ¿Cuánta se necesita para que no se deslice? ¿Listos? Y entonces uno ¿qué hace? Calcula las tres. Las que son reales, las que van a suceder, son o la estática o la cinética. La límite, pues realmente pensemos que nunca sucede. Sucede la estática o la cinética. La límite nos sirve para saber cuál de esas dos es. Entonces, ¿cómo hace uno? Calcula uno las tres. Si la estática es menor que la límite, es porque las dos fuerzas, las dos superficies sí se pueden mantener sin deslizarse. La cierta es la estática. Si la estática
es mayor que la límite, es porque ya se desliza. Entonces la cierta es la cinética. Entonces, por ejemplo, para responder la pregunta, ¿se desliza o no se desliza? Solamente necesitamos calcular dos, la estática y la límite. La estática, ¿cuánto necesito para que las superficies no se deslicen? Y la límite, mu sub s por n. Si la fuerza estática es menor que la límite, la fuerza es la estática y no se desliza. Si la fuerza estática es mayor que la límite, se desliza y entonces la fuerza es la cinética. ¿Listos? Eso es lo clave, ese es el punto clave. Y entonces, hagamos un ejemplo. Bueno, lo primero para poder hacer esto correctamente es saber para dónde van las fuerzas de rozamiento. Y las fuerzas de rozamiento no van en contra del movimiento como uno cree. Hay que usar las manos, hay que poner la mano y sentir. La vez pasada decíamos que uno tiene que utilizar las manos para sentir la fuerza. Y por ejemplo lo usábamos para la tercera ley y lo usábamos para saber si había más normal o menos normal o cosas de esas, ¿no? Pues también no solamente podemos sentir magnitud, sino también dirección. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, volvamos a nuestro problema del mesero, lo más importante es saber para dónde va la fuerza de rozamiento sobre el bloque. Y la fuerza de rozamiento va hacia adelante, en la dirección del movimiento. ¿Cómo así? ¿Sí? Digamos que esta es la bandeja. Ahora, pongamos la mano y movamos la bandeja. Y ustedes me van a decir ¿para dónde siente que le jalan la mano? Es fácil. A ver, digamos que la bandeja va para allá, ¿no? Va para allá. ¿No? Se siente. ¿Cierto? ¿Ya? O sea, ustedes usen una manito, una cosa así, usen un pedazo de papel de lija o amárrenselo a un cuaderno, ¿no? A un bloque de madera, péguenselo a un bloque de madera, esta es la bandeja. Entonces, vamos a ver qué fuerza siente el bloque. A ver, como el bloque no nos puede decir, entonces ponga usted la mano, supongamos que su mano es el bloque, su mano es el budín, ¿sí? O el plato que está encima de la bandeja. ¿Para dónde va la fuerza de rozamiento? Para allá. Entonces, primera cosa importante, la fuerza de rozamiento va hacia adelante. Entonces, pensemos, ¿quiénes le hacen fuerza al bloque? Entonces, la tierra, ¿no? Entonces, la fuerza es el peso, m por g, y va hacia abajo. La normal, ¿no? La normal, ¿quién se la hace? La normal se la hace la superficie, se la hace la bandeja, va hacia arriba, porque hay un contacto. Pero como hay un contacto, hay dos componentes, la normal y la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción, en este caso, mozo, va hacia adelante. La fuerza de fricción es la que acelera el bloque, la que le cambia el movimiento, lo arranca de que está quieto a que se empieza a mover. Entonces la fuerza de fricción va hacia adelante. Entonces, ¿es cierto que la fuerza de fricción va en la dirección contraria al movimiento? No. La fuerza de fricción va en contra ¿de qué? De que las superficies se deslicen. Entonces, por ejemplo, si no hubiera fuerza de fricción, si yo pongo esto por el otro lado, que es liso, si no hubiera fuerza de fricción, y ahí me dicen, mozo, entonces eso se queda. Para que no se quede, entonces, ¿qué tocaría hacer? Aplicarle a este una fuerza hacia adelante y a este una fuerza hacia atrás. Eso sería lo que haría que si yo lo dejo así, las superficies se deslizan. Para que las superficies no se deslizan, tengo que hacerle fuerza a este hacia adelante y fuerza a este hacia atrás. Y así va a ser la fuerza de fricción. ¿Ven? La fuerza de fricción es, si ustedes quieren pensar en qué dirección va a ir, imagínense eso sin fricción. ¡Shum! ¿Cómo se separan las superficies? Entonces, si se separan así, entonces va en las direcciones contrarias. Si se separa así, va en las direcciones contrarias. Si se separa así, va en las direcciones contrarias. La fuerza de fricción va en contra de que las superficies se deslicen, una con respecto a otra, no va en contra del movimiento. ¿Ok? Entonces tenemos esto. El cuerpo de abajo se mueve con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. La pregunta clave aquí es, ¿se deslizan o no se deslizan? Entonces,
Vamos a hacer los cálculos de las dos fuerzas que necesitamos. ¿Cuánta fuerza necesitamos para que no se deslicen? Esa va a ser la fuerza estática. En este caso, para que no se deslicen, necesitamos que el de arriba vaya con la misma aceleración que el de abajo. O sea, necesitamos que el de arriba se mueva con 2 metros por segundo cuadrado, que acelere con esa aceleración. Para que acelere con esa aceleración, ¿cuánta fuerza se necesita? ¿Cuánto va a valer la fuerza? M por A. O sea, tiene que valer 2 newtons. Si el bloque es de 1 kilo. Entonces, ¿cuánta fuerza necesito para que no se deslice? Y esa es la fuerza estática. Entonces, la fuerza estática son 2 newtons. Siguiente pregunta. ¿Las dos superficies pueden dar esa fuerza? Entonces, ¿para eso qué hago? Para eso, entonces, calculo la límite. ¿Cuánto es la límite? Es la normal, que es M por G, ¿no? Digamos, si G es 10 metros por segundo cuadrado, digamos que y es 1 kilo, la normal son 10 newtons. Si multiplico por el coeficiente estático de rozamiento, que es 0.4, me da que el límite son 4 newtons. Las dos superficies se pueden hacer hasta 4 newtons. Entonces, pregunta, ¿se desliza o no se desliza? No se desliza, porque las superficies le pido que hagan 2. Con 2 newtons que se hagan, ya no se deslizan. Y pueden hacer hasta 4. Entonces, no se desliza. Si no se desliza, entonces, ¿cuánto es la fuerza? 2. La fuerza de fricción es 2. ¿Y cuál es la aceleración? 2 metros por segundo. La misma que el de abajo. Claro. O sea, ¿qué es que no se deslice? Pues, ¿qué hacen esto? Que van juntas. Que van juntas por todo lado. Entonces, que si están aquí y digo, mesero, y hago así. Acelero con 2 metros por segundo cuadrado, el de abajo y el de arriba también. Eso es que no se deslizan. La fuerza estática entonces que se necesita son 2 newtons. ¿Qué pasa si yo paso el límite? Si yo paso el límite se desliza. ¿Y cómo puedo hacer eso? Pues digamos que punto 2 hago esto, ¿sí? Si acelero muy rápido, se desliza. Y entonces, ¿cómo podría hacer eso? Bueno, en este caso, como la fuerza de rozamiento es menor que el límite, la fuerza es la fuerza de rozamiento. Luego no se desliza y la aceleración es 2 metros por segundo cuadrado. Bueno, antes de hacer el otro caso, no es 4. La fuerza de fricción no es 4. Porque entonces, ¿qué pasaría? Imagínense, el de abajo se está moviendo con 2. Y si la fuerza de fricción es 4 newtons y va hacia adelante, pues esto sale más rápido que lo de abajo. ¿Y eso tiene sentido? ¿Ustedes lo han visto? O sea, que uno mueva así un poquito la bandeja y el plato salga. No, eso sí frenan. Pero acelerando no. Eso quiere decir que ustedes acaban de inventarse una pistola de ponqués, ¿no? De pastel. Ustedes apuntan así y hacen un poquito así. Y esa vaina sale así. ¿No? Hace así. O lo mismo, si ustedes jalan para un lado, si esto está quieto, o sea, la bandeja está quieta, ustedes jalan para un lado con 0.1 newtons, ¿cuánto es la fuerza de fricción? 0.1 newtons, ¿cierto? No es 4. Si fuera 4, entonces esto, 4 para allá, 0.1 para acá, 3.9 para allá, entonces esto acelera así. O sea que ustedes tendrían una pistolita, ustedes jalan un poquito y ¡chum! Sale disparado. Jalan un poquito y ¡chum! Sale disparado. Y eso no es, ¿no? Entonces, ¿ustedes sí se dieron cuenta que el de arriba no se podía mover con más aceleración que el de abajo? ¿Sí? Entonces, porque si no, estaríamos produciendo energía. Romperíamos el principio de la conservación de energía. Estaríamos generando energía de la nada. Se la vendemos después a Codensa. ¿Sí? Y a Isagen y a ¿sí? A Electrocaribe. O sea, sería chéverísimo. Pero no funciona así desafortunadamente. La fuerza de fricción en este caso no es μ por n, es menor, es 2, porque solo se necesitan 2 newtons para que las superficies no se deslicen. ¿Ok? ¿Y qué pasaría si yo me moviera más rápido? O sea, si me dijeran, pero apúrese, y yo, ¿no? Entonces pasaría que yo me movería
digamos, a 5 metros por segundo cuadrado. Si eso pasaría, la fuerza que necesito para que las superficies no se deslicen sería 5. Para que la aceleración sea la misma de la bandeja. Para que el bloque tenga la misma aceleración de la bandeja necesitaría 5 newtons para que dividido por 1 kilogramo me diera 5 metros por segundo cuadrado, o sea, lo mismo del de abajo. ¿Cierto? Pero el límite es solo 4. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la fuerza de fricción es la cinética, o sea, 3. Entonces, fíjense, la fuerza de fricción sigue siendo hacia adelante. Y ustedes se van a dar cuenta porque esto está quieto y después va a acelerar y se va a mover, va a caer adelante de donde estaba. Fíjense, fíjense la posición. Voy a tomar algún punto de referencia, ¿no? Digamos que mi punto de referencia es este. Fíjense. ¿Sí ven que cayó adelante? Eso quiere decir que la fuerza de fricción, aunque cinética, también iba para adelante. Y aunque no era lo suficientemente grande como para que fuera pegado con el de abajo, de todas maneras lo jaló así como deditos, lo jaló hacia allá y lo aceleró. O sea, lo que pasó aquí fue esto. Este es el bloque, esta es la bandeja, hizo así. ¿Sí? Lo empujó hacia adelante y cayó adelante. ¿Con qué aceleración? Pues la fuerza cinética es mu sub k por n, es 3, dividida por la masa, entonces 3 metros por segundo cuadrado. Que es menos que 5, que era con lo que estaba moviendo la bandeja. Entonces, desde el punto de vista de la bandeja, eso va hacia atrás. Pero desde el punto de vista de ustedes ahí sentados, ambas van hacia adelante, pero la de abajo va más rápido. ¿Ok? Ahora, ¿esto qué velocidad final va a alcanzar? Pues depende. Tiene una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado, pero el tiempo de contacto puede ser muy pequeño. Si el tiempo de contacto es solamente 1 segundo, entonces eso va a ser, la distancia recorrida, la velocidad va a ser aceleración por tiempo, ¿sí? 3 metros por segundo, y la distancia recorrida va a ser 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? O sea, 1.5 metros. Si ustedes hacen el tiempo que fuera la décima parte de eso, entonces la distancia recorrida sería la centésima parte de eso. O sea, 1.5 centímetros. Si el tiempo de contacto es 0.1 segundo, 0.1 segundos, eso solamente sería 1.5 centímetros. Eso es lo que uno hace cuando tiene esto aquí, ¿sí? Y coloca una hoja. Y hace uno, nada por aquí, nada por acá, y ¡zas! ¿No? Dice que el tiempo de interacción fuera muy pequeño. Y por eso, ¡chum!, la saqué. Pero si ustedes miran con mucho cuidado, ponen el dedito, por ejemplo, acá para marcar, y hacen así, se dan cuenta que se corrió. Entonces ustedes, a ver, para la cámara. ¿Sí ven? Se corrió. Se corrió. ¿Ok? Bien. Entonces, así es que funciona la fuerza de fricción. O sea, uno calcula es 3 cosas: la estática, la cinética y la límite. Entonces, ¿cuál es la estática? Mu s por n, ¿cierto? No, esa es la límite. ¿Cuál es la estática? La que se necesite para que las superficies no se deslicen. Entonces uno dice, para que no se deslicen necesito tanta fuerza. ¿Qué es no deslizarse? Depende. De no deslizarse no necesariamente es no moverse. En el caso de la bandeja, no deslizarse es que el de arriba acelere con la misma aceleración del de abajo. Ahora, si esto fuera velocidad constante, no deslizarse quiere decir 0. ¿Cierto? Si va a velocidad constante. Entonces no deslizarse es 0. Se acelera, entonces no deslizarse es diferente. Bien. Este problema, pues yo a ustedes allá en Valledupar ya se los había puesto, ¿cierto? Cuando hicimos el entrenamiento hace como un año y medio, y seguramente por eso muchos de ustedes contestaron correctamente, ¿no? ¿Cuál era la respuesta correcta? La respuesta correcta era B, ¿no? 2 metros por segundo cuadrado. Pero les cuento que cuando se coloca este problema
a los, por ejemplo, los estudiantes que van a entrar, los aspirantes a la maestría en física, solamente la contesta el 20% bien. O sea, realmente la fuerza de rozamiento tiene muchos problemas conceptuales todavía. Y eso es porque en los libros no está bien, como ya dijimos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer problemas, ¿no? Ah, bueno, antes de terminar esto, antes de terminar con los meseros, ¿no? ¿A ustedes les ha tocado trabajar de meseros? Sí, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo hace un mesero para que no se le rieguen las cosas? La gente piensa que hace un ángulo, pero no. Lo que yo tengo que hacer es aumentar la fuerza normal. Porque si aumento la fuerza normal, aumento el límite. Y entonces me puedo mover más rápido. Entonces, ¿cómo puedo aumentar la fuerza normal? Pues hay varias maneras. Uno puede colocar la mano encima de la cerveza y irse y ya. Y entonces con eso estoy aumentando la fuerza normal y no se va a deslizar. Pero hay otra manera muy chévere. ¿Se acuerdan lo que hicimos la clase pasada? Que está en el video también, que si uno hace así, ¿siente más presión? O sea, en el movimiento circular, que es el que está ahí a la derecha, la normal es mayor que el peso. Para que la fuerza total sea hacia arriba y alguien desvíe, ¿no? Toca desviar el movimiento. Si fueran iguales, eso no haría un círculo, seguiría derecho. Para que dé el círculo toca que lo desvíen, que lo empujen. Y para que lo empujen, la normal tiene que ser mayor que el peso. Entonces, una forma de aumentar la normal, que aumenta el límite, es en lugar de ir así, mozo, uno va así. Venga, que no me vieron. Uno va así. En lugar de ir así derecho, uno va así. Y entonces uno va haciendo un círculo con la bandeja. Eso aumenta la fuerza normal. Y entonces aleja el límite. Y entonces es menos probable que se me deslicen las cosas. ¿Sí? Así. Claro, también hay gente que pone un poquito el inclinado y todo eso. Pero el círculo es importante. Entonces la próxima vez que ustedes se presenten a un bar para trabajar y le digan lleve esas cervezas, ustedes lo ponen en la bandeja y hacen así y los contratan, ¿no? Ese tipo sabe. ¿Ok? Bueno. Entonces, resumiendo, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es, para calcular la fuerza estática, supón que no se deslice. Como conocen la aceleración o alguna relación con las aceleraciones, entonces puedes calcular la fuerza de rozamiento que necesitas para lograr esa aceleración. Esa fuerza de rozamiento es la fuerza estática. La fuerza que calcula la fuerza que necesitas para que las superficies no se deslicen. Para calcular la fuerza límite, simplemente calcula la normal y mu sub s por n es la límite. Para calcular la cinética, simplemente la normal y mu sub k por n sí es la fuerza estática. Y si la fuerza de rozamiento estática es menor que la límite, no se desliza y la fuerza es estática. Si la fuerza de rozamiento que calculaste estática es mayor que la límite, se desliza, la fuerza es cinética. Y entonces uno puede usar las manos para saber en qué dirección va la fuerza de rozamiento, ¿no? Por ejemplo, si esta es la bandeja y esta es el bloque o el pudín, ustedes, si la bandeja se va para allá, uno siente que la fuerza de rozamiento lo está empujando desde para allá. ¿Ok? Entonces pongan los chinos a hacer eso, pongan los pelados a hacer eso y verá que ellos sienten para dónde van las fuerzas, para dónde van las fuerzas. Lo más importante, si uno no puede poner para dónde van las fuerzas, no puede hacer ningún cálculo. Entonces, aquí yo he hablado de aceleraciones, para de una vez pensar en el caso del movimiento. En la secuencia didáctica que les he propuesto, uno primero habla de fuerza cualitativo y ahora habla de fuerza de rozamiento. ¿Qué ejercicios podemos hacer de fuerza de rozamiento que no tengan aceleraciones? Y después cuando haya aceleración ustedes vuelven a hacer ejercicios de fuerza de rozamiento pero con aceleración, ¿ok? Entonces, pues hay un poco de ejercicios que ustedes pueden hacer. Los ejercicios son estos: ¿se desliza o no se desliza? Por ejemplo, aquí nosotros ya medimos. Entonces lo que pueden hacer es esto: ustedes cogen el montaje, lo traen a la clase y ponen a los chinos a calcular.
que predigan, ¿se va a deslizar o no se va a deslizar? Por ejemplo, tengo esto. Un momentico, voy a vaciar la arena. Ya. Qué reguero. No le cuenten a la señora del aseo que fui yo. ¿No? Está grabado y queda en YouTube, pero no le cuenten. Listo. Entonces, aquí tenemos esta que pesa 106 gramos, ¿no? A ver, 0. ¿Listo? 106 gramos. Listo. Y ahora, aquí al otro lado, le voy a colocar una masa de 30 gramos. Ah, y el coeficiente de fricción no es 0,5. ¿Cuánto fue que era el coeficiente de fricción? ¿Cuánto? 0,65. Bien. Entonces, lo voy a poner acá. Voy a colocar, ¿cuánto es que voy a colocar abajo? 30 gramos. Vamos a ver. $30.6 gramos. Listo. Y lo voy a colocar acá. ¿Se desliza o no se desliza? Hagan el cálculo. Calculen cuánto es la fuerza que se necesita para que no se deslice. Hagan sus diagramas de cuerpo libre sobre la masa, sobre el cuerpo. Calculen cuál es la fuerza que se necesita para que no se deslice. Y calculen cuánto es la fuerza límite. Y me predicen. Ustedes me dicen si se desliza o no se desliza. Listo. A ver, levanten las manos los que dicen que se desliza. Levanten la mano los que dicen que no se desliza. Ok, vamos a ver. Profe, no se desliza. Bueno, vamos a ver. No hay aceleración negativa. No, entonces estamos mal. Aceleración negativa es aceleración para el otro lado, ¿no es cierto? Entonces tú estás, si les da aceleración negativa, si alguien le está dando aceleración negativa, entonces lo que está prediciendo es que esta vaina va a salir para allá. ¡Uas! O sea, miren el montaje acá. Están prediciendo que si yo pongo esto, aceleración negativa es que va a dar para allá. No. O sea, la fuerza de fricción estática no es mu sub S por N. Una cosa no se desliza, o sea, ahí la idea, fíjense lo que ha pasado. Primero aprendimos mal que la fuerza de fricción estática es mu sub S por N. Después, para tener alguna idea de las cosas, para poder predecir, decimos que si la fuerza de fricción es más grande que la otra, entonces no se mueve. Y eso no es cierto. Si la fuerza de fricción es más grande, venga, lo hacemos así como con flechitas. Si la fuerza de fricción es más grande que cómo lo jalan, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Suma de las fuerzas igual a algo de para allá. Y algo de para allá, ¿qué haría? Que esto acelerara. Entonces, predicen que está acelerando. ¿O es que no le creen a Newton? O sea, si suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración, entonces, si quieren, si no le han hablado a los niños de aceleración, si la suma de las fuerzas da diferente de cero, entonces, ¿qué pasa con el movimiento? Tiene que cambiar. Y tiene que cambiar, es que estaba quieto y ahora tiene que empezarse a mover hacia allá. Esa es la predicción que podemos hacer con los niños. O sea, como les dije, esta clase ha sido diseñada para ustedes, no para los niños. Ahorita podemos hablar de cómo sería una clase diseñada para los niños. Entonces, esto va hacia allá y aceleraría, ¡juas! Y esto sube. Si la aceleración da negativa, les da que sube. Así que, no. ¿Cuánto les da la fuerza de fricción estática? Díganme, ¿cuánto les da? ¿Qué es la fuerza de fricción estática? La que se necesita para que no se deslice. Para que no se deslice, entonces necesitamos que la fuerza de fricción sea igual a la tensión.
Y la tensión, y si no, ¿por qué? Porque si no se deslizan y el de abajo está quieto y sigue quieto, el de arriba pues también debe estar quieto y sigue quieto. O sea, la aceleración del de arriba debe ser ¿cuánto? 0. O en el lenguaje de los niños, si el de abajo está quieto y sigue quieto, el de arriba también está quieto y sigue quieto, o sea que no cambia su movimiento. Si no cambia su movimiento, la suma de las fuerzas debe ser 0. O sea que la fuerza de fricción debe ser igual a la tensión. Aquí, como eso está pegado por una cuerda, la cuerda tampoco se va, este de abajo tampoco se va a mover. Entonces, sigue quieto y no cambia su movimiento. Entonces, la tensión debe ser igual al peso. O sea, la tensión son 30 gramos fuerza. La tensión allá entonces son 30 gramos fuerza. O sea que ¿cuánto debe valer la fricción para que eso no se deslice? 30 gramos fuerza. O sea, o si ustedes quieren, 0.3 newtons. O sea, esa sería la fuerza de fricción estática, la que se necesita para que no se deslice. Ahora, ¿cuánto es la límite? La límite es 106 multiplicado por 0.65. ¿Cuánto es eso? Entonces ahí se necesita calculadora. 106 por 0.65 daría 68.9 gramos fuerza. O sea, el límite es 69 gramos fuerza. Y lo que yo le pido son 30. Entonces, ¿los puede dar? Sí, los da sobrado. O sea, la fuerza de fricción estática es menor que la límite, o sea que la cosa no se desliza. ¿Y cuánto vale la fuerza de fricción? 30 gramos fuerza, 0.3 newtons, no 0.69. O sea, 0.7 newtons es la fuerza límite. No es que se está haciendo 0.7 newtons para aquí y 0.3 para acá, porque entonces esto tendría que acelerar para esta dirección. Y eso no es lo que vemos. Ni tiene sentido, ¿cierto? O sea, le ponen una pesa y sube. Uy, qué berraquera. O sea, con eso podemos armar unos ascensores que no gastan nada de energía. Nos volvemos ricos, se los vendemos a todo el mundo, porque ¿cuánto cuesta mantener un ascensor? Si ustedes viven en algún edificio donde tengan ascensor, ¿cuánto cuesta la administración? Entonces imagínense, pongo una pesita y sube. ¡Ah, fantástico! Eso quiere decir aceleración negativa. Así que si les dio aceleración negativa, por favor, empiecen a mascar esto. Miren, esto no es fácil de mascar, porque toda la vida nos han dicho otra cosa. Y entonces ustedes están tan pegados a eso, que no me van a creer. Por eso esta clase tiene 2 sesiones, porque no me creen. O sea, porque eso está tan pegado, que despegarlo es duro. Entonces, ¿cómo se hace la despegada? Así. Hermano, ¿usted me cree que si usted está de acuerdo conmigo que si la suma de las fuerzas es diferente de 0, esa vaina acelera? Entonces, si la fuerza de fricción es μ sub s por n y va para acá, y la otra es más chiquita, eso debería acelerar para allá. Entonces, ¿cómo puede ser que no sea cierto? Si esto está quieto y sigue quieto es porque la suma de las fuerzas da 0. Eso quiere decir que la fuerza de fricción no es μ sub s por n, sino más chiquita, igual a los 30 gramos fuerza que le están jalando de para allá, o los 0.3 newtons, digamos. Si estos son 0.3 newtons, entonces la fuerza de fricción tiene que ser 0.3 newtons. ¿Y cómo así? Entonces eso quiere decir que la fuerza de fricción no vale μ sub s por n. Exacto, no vale μ sub s por n. μ sub s por n no es lo que vale la fuerza de fricción, sino el máximo valor que puede tener. Y ese lo tiene, no, tiene uno más chiquito. Entonces, ¿cuánto les dio la fuerza de fricción? ¿Cuánto es? 30 gramos fuerza, ¿no? Si yo cojo esto acá, o sea, si yo cogiera esa cuerda, la cortara en un sitio y insertara en ese sitio un dinamómetro, el dinamómetro me marcaría 30 gramos fuerza. Entonces vamos a ver si se mueve o no se mueve. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. No se desliza. Entonces los que predijeron que no se desliza, están en lo correcto. Ahora, ¿cuánto vale la fuerza de fricción? 30, ¿no? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Bueno,
Si le pongo 80, ¿se desliza? Sí, porque 80 es más que el límite. El límite era 70, ¿no? Entonces, si yo le pongo 80, que eso se hace así, 30 más 50, 80, y suelto suavecito, 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 se desliza. O sea, si está por encima del límite se va a deslizar. ¿Listos? ¿Y cuál sería la fuerza? La cinética. Pero no conocemos el coeficiente cinético, entonces no les puedo decir cuántos. No lo hemos medido. Hagamos otro ejercicio. A ver, va a ser este, miren. Levanto esto 30 grados. Ahí. Lo aprieto. Y voy a colocar aquí abajo una masita de 110 gramos. Entonces, 110, ¿cómo es que lo hago? 106, un momentico. Entonces, 106. Listo, 110. Y lo voy a poner acá. ¿Se desliza o no se desliza? Ahora sí, usen sus diagramas de cuerpo libre, sus senos, sus cosenos y calculen cuánto es la fuerza estática, cuánto es la fuerza límite y compárenlas. ¿Cuál es la límite? Mu sub S por N. ¿Cuál es la estática? La que se necesita para que no se deslicen. Como en este caso esto está quieto, la parte de abajo está quieta y no acelera. Entonces lo de arriba, para que no se deslice, también tiene que estar quieto sin acelerar. O sea que la aceleración sobre el bloquecito debe ser 0. Si esta parte de abajo estuviera acelerando, no deslizarse quiere decir moverse con él, o sea, con la misma aceleración. Pero aquí esa aceleración es 0, así que no hay tanto problema. Entonces, lo vamos a armar y ustedes me van a predecir, ¿sí? Pero por favor, calcúlenme, entonces vamos a hacer otra cosa. Me calculan cuánto vale la fuerza estática, me calculen cuánto vale la fuerza límite y me dicen si desliza o no desliza. Esas 3 cosas. ¿Listo? Háganle pues. Entonces quiero que calculen las 2 fuerzas, ¿no? Calculen las 2 fuerzas. Calculen las 2 fuerzas. Calculen la estática y la límite. O sea, ¿cuánto se necesita para que no se deslicen? ¿Y cuál es el máximo valor que podría tener sin deslizarse? Y el mu sub S no tiene nada que ver con la estática. Cuando ustedes van a calcular la estática, no necesitan usar mu sub S. Si ustedes usan mu sub S para calcular la estática, están haciendo un error. Mu sub S se usa para calcular la límite. Por eso digo que son 3. Tener la idea de que son 3 les separa la estática de la límite, ¿ven? Conceptualmente. Si ustedes lo enseñan así, evitan que los niños caigan en un error, que es pensar que es la misma. ¿Ven? O sea, después de muchos ensayos, esto fue lo que nos funcionó. Decir que son 3, no decir que son 2, sino 3. Para que conceptualmente la límite y la estática se separen. Bueno, mientras tanto voy haciendo el dibujo acá y les pido el favor que me enfoquen en este lado. Tenemos nuestro bloquecito. Tenemos la superficie. Este es plano inclinado. Tenemos la polea. Tenemos el bloquecito. Tenemos, bueno, ahí ya me quedó como 45. Hagámoslo un poco. Digamos. Estos son 30 grados. Tenemos aquí el bloquecito. Entonces estos son, llamémoslo M. Llamemos este M. Entonces, una cosa. Los niños tienen problemas a veces con utilizar letras, ¿no? Para nosotros es más cómodo y más fácil. Pero los niños son les es más fácil si son números. Siempre y cuando les den la calculadora. O sea, si tienen calculadora y tienen números, no tienen problema. Entonces, por ejemplo, si estos son 106,
Todo esto son 106 gramos. Entonces, 0.106 kilogramos. Y esto es 110 kilogramos. 0.11, ¿no? 110 kilogramos. Listo. Entonces, ¿qué fuerzas hay sobre este muchacho? Pues el peso, ¿no? ¿Que va a ser cuánto? Por 10. No, toca usar 9.8 porque estamos aquí. Aunque todo es proporcional a G, así que todo al final se va. Pero bueno, hagámosle como le diríamos con los niños. Entonces eso sería 110 y lo multiplicamos por ¿cuánto? .11 por 9.8. Entonces me daría 1.078. 1.078 newtons. Si no se desliza, la tensión va a ser la misma, ¿no? 1.078 newtons. La tensión es la misma. 1.078 newtons. Y aquí, ¿qué fuerzas tenemos? La normal, el peso y la fuerza de fricción, que no sabemos para dónde sea. ¿Cómo así que no sabemos? Pues claro, miren, si esta fuerza aquí fuera más grande que esta, la fuerza de fricción tendría que ir allá para ayudarle. Esto dio 1.110 kilogramos por G, que es 9.8, 1.078 newtons. Lo voy a hacer más grande. 1.078 newtons, ¿cierto? Esto sería mg. La tensión tiene que ser igual. La tensión sería también 1.078. La tensión es la misma a ambos lados de la cuerda. Entonces aquí también va a ser 1.078. Aquí tengo la fuerza normal, tengo este peso. ¿Y la fuerza de fricción dónde va a ser? Pues no sé si va a ser para allá o para allá. Depende de quién sea más grande. Porque yo aquí tengo un ángulo teta. Entonces en esta dirección, si yo descompongo el peso en dos componentes, una componente paralela y una componente perpendicular, la componente paralela es mg seno teta, ¿no? Entonces mg seno teta, ¿cuánto sería? Seno teta, teta es 30 grados, o sea, es la mitad, y esto es 1.106, entonces 0.106 por 9.8. 0.106 por 9.8, 1.038 newtons. O sea, fíjense, esto da 1.038 newtons. Entonces, hacia acá el peso es 1.038 newtons y la tensión es 1.078. Si la suma de las fuerzas es 0, entonces la fuerza de fricción tiene que ir para allá o para allá. Tiene que ayudar a que eso dé 0. La fuerza de fricción tiene que ir para allá. Para que esto más esto dé 1.030. Ah, no, perdón. Para el otro lado. 1.038 es más chiquito que 1.078. Entonces, la fuerza de fricción tiene que ir ahora para allá para que sumada esta con esta dé 1.078. Entonces, ahí sabemos cuánto debe dar. ¿Cuánto debe dar la fuerza de fricción estática? A ver, yo siempre la he dibujado roja, entonces no cambiemos eso. La fuerza de fricción, entonces daría ¿cuánto? La fuerza de fricción daría la resta de las dos, 0.04 newtons. ¿Sí? E iría de para allá. Si yo pusiera la mano aquí, yo sentiría que me jalan hacia allá. Ahora, ¿cuánto es la fuerza? Entonces, ¿sí les dio eso? ¿Sí les dio 0.04 newtons? O sea, aproximadamente... ¿Sí? La componente del peso del bloque no se multiplicó por el seno del ángulo teta. ¿Sí? ¿Ah, no?
No, un momentico, tal vez. 0,53. Claro, no, falta 0.5, son 30 grados. No, tiene razón. Entonces otra vez, 1.038, sí, por 0.5, entonces la mitad. Es 30 grados, ¿no? El seno es 0.5. Perdón. Entonces sería 0.519. Entonces, la fuerza de rozamiento es más grande. Daría 0.559 newtons. ¿Sí? ¿Sí les dio eso? Más o menos. Bien. Ahora, ¿cuánta fue la fuerza máxima? Entonces, miren, la fuerza de rozamiento me dio esto. Ahora, la fuerza límite es μs por n. Para poder calcularla tengo que saber quién es n. mg coseno teta, ¿no? En esta dirección no hay aceleración, suma de las fuerzas debe dar 0, o sea que la normal debe ser igual a mg coseno teta. O sea, es igual a mu sub s mg coseno teta. O sea, ¿cuánto es mu sub s? Punto 65, ¿no? No es punto 5. Sí. Punto 65. Listo. Entonces, punto 65 por m, ¿cuánto es m? 0.106 por g, 9.8 por coseno del ángulo que es 0.86. ¿Cuánto da eso? Punto 65 por punto 106 por 9.8 por punto 86, entonces punto 58. ¿No? Está muy al límite, ¿no? Entonces daría 0.58 y esto es 0.56. Está muy al límite. No sé si la predicción vaya a dar, pero si la predicción fuera, si esto estuviera bien, si el coeficiente de rozamiento fuera el que medimos, esto predice que no se mueve, que no se desliza, porque la que necesito es menor que la límite. Vamos a ver. Entonces vamos a hacerlo. Uiste. Cuelgo acá. Muevo esto. Lo coloco acá. A la 1, a las 2 y a las 3. Sí se desliza. Estamos muy al límite. Voy a hacerlo con 60 utilizando fórmulas para que sea más rápido. No como lo harían los niños. Entonces tenemos $60 gramos. Y lo voy a hacer en gramos fuerza. Entonces, aquí tendría la tensión, el peso, es 60 gramos fuerza. La tensión sería 60 gramos fuerza. La tensión acá también sería 60 gramos fuerza. Esto es 106, ¿cierto? Entonces, el peso lo descompongo en 2. Entonces, este sería mg seno teta. En gramos fuerza, entonces sería 106 por el seno, o sea, 53 gramos fuerza. Y esto, aquí sería 106 por punto 86. Daría 91 gramos fuerza. La normal entonces valdría 91
¿Listo? Entonces, ahora sí. ¿Cuánto necesito para que no se deslice? Pues 60 menos 53. Necesitaría en esta dirección que la fuerza de fricción estática sería 7 gramos fuerza. El límite es mu sub s por la normal, o sea, 0.65, ¿no? Por la normal, que es 91. Y eso me daría 59 gramos fuerza. Entonces, la fuerza límite es 59 gramos fuerza. La fuerza estática, ¿cuánto? 7 gramos fuerza. Entonces, la estática es menor que la límite. No se debe deslizar. Lo ponemos, lo hacemos y no se desliza. Entonces, para terminar, bueno, no me enfocaron, tocó hacerlo así. No se desliza. ¿Listos? Entonces, para terminar, la fuerza estática no es mu sub s por n. Esa es otra, es la límite. Y entonces, para poder solucionar esta cosa, lo que hay que hacer es ejercicios en los cuales la fuerza estática no tome su valor límite, como ese que acabamos de hacer. Entonces, la tarea que ustedes van a tener es que cada uno me va a mandar una hojita escaneada a mano, proponiendo 3 ejercicios en que la fuerza estática no tome su valor límite. 3 ejercicios del estilo: ¿se desliza o no se desliza? Entonces, 3 ejercicios del estilo: ¿se desliza o no se desliza?, donde la fuerza estática no tome su valor límite. Y la próxima clase entonces seguimos con esta discusión. ¿Listos?